Mis queridos hermanos y hermanas de Jesús le guarde, les saluda Carlos Efren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la continuación de este curso bíblico. Hoy vamos por el tema 9. Si eres nuevo o eres nueva en este curso bíblico, te invito para que participes desde el tema 1, para que de esa manera tengas un mayor conocimiento de la palabra de Dios en este curso bíblico acerca de la historia de la salvación. Vamos a empezar con una oración al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, continuamos con el tema 9. Jesucristo empieza su ministerio, empieza a evangelizar desde, como dice en Lucas 3:23, desde sus 30 años en adelante. Vamos ahora a Marcos capítulo 1. Todos pueden buscar el Evangelio según San Marcos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ver el programa de Jesús, la iglesia de Cristo. Vamos a ver los pastores de la iglesia de Jesucristo. Bien, predicación de Juan el Bautista. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías, el profeta. Aquí nos va a citar Isaías capítulo 40, versículo 3. Mira, envío mi siervo delante de ti, el que ha de pregonar tu camino, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Aquí podemos ver a Juan, viene proclamando el bautismo no en el Espíritu Santo, sino el bautismo de conversión. Muy importante. Juan apareció en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán. En el río Jordán. Confesaban sus pecados. San Marcos capítulo 1, versículo 5, nos dice que la gente venía a Juan, el profeta, el que estaba de parte de Dios, y la gente confesaba sus pecados a Juan. La gente no iba, como dicen los evangélicos, directamente con Dios. La gente siempre viene al representante de Dios. Eso podemos ver a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Moisés hablaba con Dios y él venía, se dirigía a la gente. La gente, cuando pecaba, venía a Moisés. Moisés intercedía por la gente a Dios. Y así mismo, luego Dios enviaba a los jueces, luego los reyes. Pero Dios siempre tiene sus representantes, como ahora el nuevo pueblo de Dios. En los últimos tiempos tenemos a los sacerdotes, a manera de Melquisedec, que ofrecen pan y vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, San Pablo, somos embajadores de Cristo, o representantes de Cristo. Esos son los sacerdotes. Muy bien, continuamos. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa
de sus sandalias. Versículo 8. Esto es importantísimo. Versículo 8. Apunten los que están apuntando, subrayen los que puedan. No vayan a hacer garabatos en sus Biblias. Palabra de Dios, de alguna manera señálenle para que vean esto. Muy importante. San Marcos capítulo 1, versículo 8 dice: yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente dos bautismos. Uno, el bautismo de Juan, que es el bautismo en el agua, en el río Jordán, que él bautizaba a la gente. Con ese se quedan nuestros hermanitos separados, van y meten a la gente en el río, y eso es todo. En cuanto a nosotros, los cristianos católicos, nos quedamos con el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, ustedes pueden leer allá en Hechos de los Apóstoles, esto es tarea para ustedes, apunten, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 1 al 5, donde San Pablo se encuentra con estos hombres que solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Y luego ellos reciben el bautismo de Pablo, el enviado de Dios, en el Espíritu Santo. Vemos claramente dos bautismos. Los hermanos separados se quedan solamente con el bautismo de Juan. Cuando ustedes me escuchan hablar de los hermanos separados, no es que tenga algo en contra de ellos, que quiera sembrar algún tipo de cizaña o odio. No, es porque ellos engañan. Y es para el católico que no caiga en sus mentiras, que no se deje engañar, nada más. ¿Ok? Entonces, bien, continuamos. Versículo 9. Vamos a ver el bautismo de Jesús. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces aquí vemos el bautismo de Jesús, que es bautizado por Juan en Mateo 3, del 13 al 17, en Lucas 3, del 21 al 22. Podemos ver también que Juan se niega, pero Jesús le dice, hagamos esto para que se cumpla toda justicia. Bien, y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan el Bautista. Fue bautizado en el río. Vamos a ver si el Espíritu Santo recibe dentro del agua o fuera del agua. Atención, versículo 10. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Jesús sale del agua y los cielos se rasgan y baja sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces el Espíritu Santo Jesús recibe fuera del agua, porque Jesús fue bautizado para representándonos a nosotros todos los pecadores, como dicen Isaías 53, 52 y 53. Jesús luego carga con todos nuestros pecados y muere en la cruz por nosotros. Entonces el Espíritu Santo recibe fuera del agua. Cuando los apóstoles son bautizados en el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, en el cenáculo, y ahí no había río. Ahí el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Pueden leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2, del versículo 2 al 4. El Espíritu Santo desciende sobre ellos en forma de paloma. Entonces el agua, la paloma, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, del 1 al 4, el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego. Entonces el fuego, el agua, la paloma son símbolos del Espíritu Santo. Muy importante esto. Ahora, para nosotros pertenecer al nuevo pueblo de Dios y recibir el Espíritu Santo es el bautismo. Recordemos, hagamos memoria un momento, en los videos anteriores veíamos que para entrar en el antiguo pueblo de Dios había que ser circuncidados los hombres.
a los 8 días. Por eso en Génesis 21, versículo 4, Abraham circuncida a Isaac a los 8 días. Jesús, Lucas capítulo 2, versículo del 22 en adelante, Jesús es circuncidado a los 8 días. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Cuando empieza el Nuevo Testamento, a partir de la Pascua, del paso de la muerte, de la pasión, muerte y la resurrección. A partir de la resurrección de Jesucristo empieza el Nuevo Testamento. Por eso hay muchas personas que dicen, oh, Jesús guardó el sábado y muchas cosas más. Hay que tener en cuenta que Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso por allá en San Juan 19, del 30 en adelante, dice Jesús, todo está cumplido. En Mateo 5, 17 dice el Señor Jesús, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Jesús viene, cumple la ley, como dice Gálatas 4, del 4 al 6, vino Jesús bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Entonces con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros quedamos ya liberados de la ley del Antiguo Testamento. Nos dice en Efesios capítulo 2, versículo del 15 en adelante. Muy bien, hay que tener esto en cuenta. Por eso, para nosotros, los cristianos, para pertenecer al nuevo pueblo de Dios, ya no es la circuncisión, sino es el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 12, nos dice que antes era la circuncisión, que con Cristo tenemos una circuncisión no quirúrgica, que es el bautismo. Y a través del bautismo, entonces pasamos a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Eso es muy importantísimo. Bien, vamos a leer un poquito más. Marcos capítulo 1, vamos por el versículo 12. A continuación, el Espíritu le impulsó al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Versículo 14. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Eso es lo que el Señor hoy nos viene a decir a ustedes y a mí. Convertíos y creed en la buena nueva. Ahora, para nosotros creer en la buena nueva, no basta decir, oh, yo creo en Dios y yo amo a Dios, Dios es amor. Una cosa es algo externo, de labios para afuera. Otra cosa es algo interno. Podemos ver, por ejemplo, en el programa de Jesús, vamos a Mateo capítulo 5 ahora, a ver las bienaventuranzas. Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a ver las bienaventuranzas. Muy bien. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo. Aquí vemos las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 del versículo 13 en adelante. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu es que uno ayuda a los demás, que uno comparte con los demás, que uno se preocupa por los demás. Una cosa es ser pobre de espíritu, que es uno ayudar a los demás. Otra cosa es tener un espíritu pobre. Tener un espíritu pobre es una persona que está lejos de Dios, pero ser pobre de espíritu es muy diferente, que me preocupo por los demás. Versículo 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra prometida, obviamente. Los testigos de Jehová toman este versículo para decir que el paraíso es aquí en la tierra, que está hablando de la tierra, de la Jerusalén celestial, la tierra prometida.
Bien. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos las 8 aventuranzas. También algunas de ellas podemos encontrar en San Lucas capítulo 6, del versículo 20 en adelante, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí Jesús nos va enseñando que con el bautismo pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Bueno, no es que ya soy bautizado, ya voy con toda ropa al cielo. No, necesitamos nuestras buenas obras. En Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, Jesús nos va a juzgar acerca de nuestras buenas obras. Muy importante. Pueden leer eso también de tarea. Apunten. Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. Bien, y esto va a ser para su propio bien. Si ustedes no apuntan, ustedes se quedan sin la falta de información. Bien, muy importante. Vamos a ver el versículo 13, muy importante. La sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, nosotros los cristianos que nos alimentamos con la palabra de Dios, que participamos de los medios de salvación, que son los sacramentos, que ponemos en práctica con exactitud la palabra de Dios, tenemos que ser luz para los demás. No podemos nosotros quedarnos aprendiendo y no vivirla y no compartirla. Muy importantísimo esto. Por allá en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo del 7 en adelante, por ahí nos dice que el quien se descuida de sus familiares, especialmente de los de su casa, es como aquel que ha renegado de la fe. Porque a veces nosotros individualmente nos dedicamos al estudio, pero no somos capaces de eso, de transmitir a nuestros familiares, a nuestra familia. Primera Timoteo capítulo 5, versículo del 7 al 8 por ahí. Dice que el que descuida a los suyos, especialmente a los familiares de su casa, es como quien reniega de la fe. Por eso ustedes y yo estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Por eso, cuando nosotros prendemos una vela, nos recuerda el compromiso del bautismo y nos recuerda que nosotros, como dice Jesús, Juan 8:12, Él es la luz del mundo, y como nosotros somos cristianos, sus seguidores, nosotros a la vez tenemos que ser luz para los demás. Dice Jesús, nos enciende una lámpara, no se enciende una vela para ponerla debajo de la cama, sino para ponerla encima, en lo más alto, para que brille e ilumine a los demás. El versículo 16, Mateo 5:16. Vamos a ver desde el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima del monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celenín, pero sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16, aquí va para ustedes y para mí. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en el cielo.
Nuestras buenas obras tienen que brillar ante los hombres. Eso que me llamo cristiano no tiene que ser solamente por afuera. ¿Cuántas personas son como los fariseos hipócritas que vamos a ver en Mateo 6, que vemos en Mateo 23, que hacen para que la gente me quiera más, hecho los victimitas? Más el mandamiento de Jesús nos manda a que brillemos a través de nuestras buenas obras. Muchos que quieren brillar a través de mentiras. ¿Por qué? Porque dice que, entre comillas, ganarse el cariño de la gente. La mentira dura hasta que llega la verdad. Juan 8:44, el diablo es padre de toda mentira. Ustedes y yo, ¿cómo vamos a hacer luz para los demás? Escuchando la palabra de Dios, practicándola con exactitud, y así vamos a hacer luz para los demás. Vamos a ver el versículo del 20 en adelante. Aquí Jesús nos viene a traer algo nuevo, algo diferente. Y nos hace dar cuenta algo muy importante. En Malaquías 3:22 nos dice que el Antiguo Testamento era para las 12 tribus de Israel. Y Jesús nos dice esto para que tomemos en cuenta que una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa el Nuevo Testamento. Muy diferente, no es lo mismo. El Antiguo Testamento, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, era sombra de lo que ha de venir. La plenitud es Cristo, el Nuevo Testamento. El que Jesús nos trae en el Nuevo Testamento. Bien, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser mayor que los escribas y los fariseos. Habéis oído que se dijo a los antepasados. Esto se dijo en el Antiguo Testamento. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que se enoje contra su hermano, el que tenga rabia contra su hermano, ya está pecando y va a ser reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego, del infierno. Aquí Jesús nos presenta el mismo Jesús, el pecado venial, el purgatorio y también el pecado mortal, el infierno, de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor nos hace dar cuenta algo muy importante. Antes se dijo, pero yo les digo. Antes se dijo, pero yo les digo. Por eso, ustedes y yo estamos llamados a cumplir no el Antiguo Testamento, sino el mandamiento de Cristo. Y les voy a mostrar con la Biblia. Podemos ir a San Juan capítulo 15. No pierdan esa cita, Mateo 5. No pierdan esa cita, pero ya que estamos hablando de esto, vamos a San Juan capítulo 15, versículo 10, y vamos a ver que una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo Testamento. Ustedes y yo tenemos que siempre aclarar nuestras dudas a la luz del Nuevo Testamento. San Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos. Aquí está hablando Jesús. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice: si guardáis mis mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De Cristo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús guardó los mandamientos del Padre. Jesús cumplió el Antiguo Testamento. Por eso ustedes y yo, con la muerte de Jesús, fuimos liberados del Antiguo Testamento. Vamos a ver eso ahorita mismo en Efesios capítulo 2, versículo 15. Podemos verlo. Efesios. Vamos a ver la carta o la epístola de San Pablo a los
a los Efesios capítulo 2, versículo 15, para que ustedes un poco mejor entiendan lo que les quiero explicar. Pueden buscar conmigo Efesios capítulo 2, versículo del 15 en adelante. A ver. Vamos a ver. Efesios capítulo 2. Esto es importantísimo. Muy, muy importante. A ver. Miren lo que el Señor me puso en la... antes de eso vamos a leer Colosenses 2 del 14 al 15 y luego vamos a Efesios 2, 16. Colosenses capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Mire, dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones, con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Entonces, a través de su muerte, Jesús nos libra de la ley del Antiguo Testamento. Ahora sí vamos a ver Efesios capítulo 2 del versículo, vamos a ver el versículo, vamos a leer desde el 14 al 16. Efesios capítulo 2 del versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno solo. Un pueblo, el antiguo pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. El otro pueblo, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Por eso dice, de los dos pueblos hizo uno solo. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo las paces. Entonces aquí vemos que con Cristo queda anulado el Antiguo Testamento. Por si hay alguien por ahí que tiene alguna duda y dice, ¿cómo te atreves a decir eso? Que el mismo San Pablo también se lo diga. Vamos a ver en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer, vamos a encontrar segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a ver qué dice San Pablo acerca de lo que les estoy diciendo, que en Cristo acaba el Antiguo Testamento y que por eso nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo. Bien, vamos a leer desde el versículo 4, segunda carta a los Corintios, o segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, del versículo 4 en adelante. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo, no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, el Antiguo Testamento, el Decálogo, Éxodo 20. Bien, que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso, a él
resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, aunque pasajero. Aquí vemos que el Antiguo Testamento era pasajero. Aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Pues, si el ministerio de la condenación fue glorioso, el ministerio de la condenación fue, tiempo pasado, fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia, pues en este aspecto lo que era glorioso era, tiempo pasado, lo que era glorioso ya no es en comparación de esta gloria sobreeminente. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será lo permanente? Entonces aquí vemos claramente que se habla acerca del Antiguo Testamento, del decálogo que Dios entregó a Moisés. Eso era glorioso, mas Cristo nos trae la plenitud. Por eso el versículo que acabamos de leer, Juan 15:10, nos dice Jesús: ustedes cumplan mis mandamientos. O sea, ustedes y yo estamos llamados a cumplir los mandamientos de Cristo, como Cristo cumplió los mandamientos del Padre que estaban en el Antiguo Testamento. Muy importantísimo. Por eso Jesús en Mateo 5:20, donde acabamos de leer hace un momentico, dice: antes se dijo, pero yo les digo. Y vamos a ver también el versículo 38, San Mateo capítulo 5, versículo 38. También se dijo, otra vez toma el Antiguo Testamento, allá de Deuteronomio 24, del 1 al 4. También se dijo, el que repudie... A ver, estamos en el versículo... Un momentito, 33, perdón. A ver, estamos en el versículo 30. Mis ojitos a veces no me dan mucho. Gracias por su comprensión. Estamos en el versículo 30, San Mateo 5:30. También se dijo, el que repudia a su mujer. Entonces aquí vemos, Jesús está tomando el Antiguo Testamento. Antes se dijo, ahora yo les digo. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Lo que está escrito allá en Éxodo 24, versículo del 1 al 4. Pues yo os digo, aquí viene Jesús a traer lo definitivo. Yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación. Fornicación es cuando vive casado por el civil, o vive arrejuntado, o vive con carta de concubinato. Matrimonio ante los ojos de Dios, casado por la Iglesia Católica. Eso es matrimonio. El resto, o los que se casaron con fulanito pastor, que se autonombra pastor, también están en pecado de fornicación. Para que lo sepan y lo tengan en cuenta. Que nunca digan que no supieron. A ver, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. El que se case con una repudiada comete adulterio. Por eso, quien se case con una persona que ya ha sido casada, es que con tu pareja no te fue bien, conmigo te va a ir bien. El que se case con una persona que ha sido casada, aunque un soltero o una soltera se case con una persona que ya fue casada, comete adulterio, pecado mortal. Muy importante eso. Y a ver, vamos a ver, versículo 33. Dice Jesús, ¿habéis oído que se dijo a los antepasados? No perjurarás, sino que cumplirás al Señor mis juramentos. Pues yo os digo. Entonces aquí podemos ver Jesús siempre toma el Antiguo Testamento. Antes se dijo, pero yo les digo. Antes se dijo, pero yo les digo. Antes se dijo, pero yo les digo. Porque Jesús nos viene a traer lo definitivo. Ahora sí vamos a ver el versículo 38. ¿Habéis oído que se dijo? Ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetea en la mejilla,
derecha ofrecerá también la otra. Esto quiere decir, al quien te hace mal, devuélvele con un bien. Al que te muestra una cara amargada, unos ojos blanqueando, demuéstrale una sonrisa. Eso al que nos dirá por allá San Pablo en en Romanos capítulo 12, versículo del 20, por ahí, versículo 20 y 21 por ahí, nos dirá San Pablo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, así harás ascuas en su cabeza. Entonces, no pueden leer ustedes allá Romanos capítulo 12 del versículo, pueden leer del 15 en adelante hasta terminar el capítulo 12. En el versículo 20 dice: no resistáis al mal con mal, sino más bien devuelve al quien te hace mal, tú devuélvele con bien. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Y sigue diciendo: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Entonces, vemos claramente que antes en el Antiguo Testamento había una cosa, y Jesús nos trae ahora, lo definitivo. Bien, vamos al siguiente, vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 8, tenemos que hacer todo para que lo vea Dios. No para que me quieran más, para caerle más a la gente, para ganar la popularidad, no, sino por Dios. De hecho, todo lo que a tu mano derecha, que no sepa tu mano izquierda, no hagan sus obras para que le vea la gente, sino para que vea a Dios en lo secreto. Tenemos la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseña en el capítulo 6 también acerca del ayuno. Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunen, no estén poniendo cara de tristes para que vean: oh, pobrecito, está ayunando, veces si es cristiano. No, el que hace eso es un hipócrita, dice la palabra de Dios. Sino el que ayuna tiene que bañarse, perfumarse, estar alegre y ofrecer ese ayuno al Señor que ve en lo secreto, y el que ve en lo secreto lo premiará. A ver, Mateo 6:33, vamos a leerlo. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se darán por añadidura. El que se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de él. Mateo capítulo 7, vemos acerca de que nosotros no somos jueces, no juzgar. Mateo 7, vamos a leer el versículo, Mateo capítulo 7, versículo 5. Aquellos que le gusta criticar, le gusta solo ver en qué se equivoca el otro, qué hace el otro de mal, y no somos capaces de vernos nosotros mismos qué hacemos. Vamos a ver qué dice Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brisca del ojo de tu hermano. O sea, nosotros tenemos una viga comparada a lo que juzgamos. Primero, antes de juzgar, corrijámonos nosotros mismos. Bien. Bien, vamos a ver el versículo 21. La tarea de ustedes va a ser leer todo el capítulo 5, 6, capítulo 7 de San Mateo, en adición a las que les he dicho que apunten. ¿Ok? Bien, vamos a ver cuál es la actitud de los verdaderos discípulos de Cristo. Por ahí afuera se escucha las sectas que dicen: acepta a Jesucristo en tu corazón y confiesa con tus labios que Él es tu Salvador y serás salvo. Así de fácil, así. Nada más. ¡Wow! Muy interesante. Pero como ustedes y yo somos cristianos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Si confiamos en ellos, Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, que aparta su corazón de Dios y pone su confianza en un mortal. Si nosotros nos dejamos guiar solo por lo que la gente dice,
caemos en un fideísmo. Fideísmo es como quien dice, yo creo, porque dicen, porque se dice, porque me cuentan, sin ningún fundamento teológico, bíblico, sin ningún fundamento de la Sagrada Tradición, nada, sino porque me dicen, porque me cuentan. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos de pleno que no todo el que diga Señor, te acepto en mi corazón, no todos ellos serán salvos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Una cosa es decir con la boca, otra cosa es hacer. Muy bien. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad, de pecado. Y Jesús, pueden leerlo ustedes todo el capítulo 7, del versículo, vamos a leerlo, versículo 24. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Versículo 26. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato. Insensato quiere decir loco. Será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bien, vamos a ver un momentito Marcos capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Jesús va a fundar su iglesia. Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Bien. Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿A quién llamó? Digan ustedes conmigo. A los que él quiso. Vamos a ver a quién llamó. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a 12, a los 12, y puso a Simón el nombre de Pedro. Recuerdan en Juan 1:42, tú eres Simón, tú te llamarás Kefas o Cefas, que quiere decir piedra. A Simón, que puso el nombre de Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, el hermano de Santiago. ¿A quiénes puso a Santiago y Juan? A Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tadeo, Santiago, el de Alfeo. Aquí vemos el otro Santiago, es hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Hay otro Simón, él es cananeo. ¿Okay? Aquí vemos que Jesús llama a los que él quiere. ¿Y por qué aquí llama solo hombres? Aquí no llama a mujeres. Por eso el Papa San Juan Pablo II, en un documento Ordenatio Sacerdotales, él dice, para aclarar este asunto que es de suma importancia con el encargo que se me ha dado,
con el encargo de fortalecer a los hermanos en la fe, como dice en Lucas capítulo 22, del versículo 31 a 32, que vamos a leer en un momento. Dice que para siempre nadie puede cambiar que pueda haber sacerdotisas, mujeres no, porque Jesús es hombre y quienes van a ser los representantes de Jesús tienen que ser hombres. Por eso en la última cena Jesús le da ese encargo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en memoria mía, a sus apóstoles. Ni a su madre no le da Jesús el encargo. En todo caso, es que si una mujer pudiera ser sacerdotisa, ¿por qué entonces Jesús no le dio el encargo a la propia madre de la Virgen María? Sin pecado original, concebida sin pecado original. Pero la voluntad de Jesús es que sus representantes sean hombres. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice San Juan Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice San Pablo, somos embajadores, hombres, somos embajadores de Cristo. Punto. Bien, ahora vamos a ver cuando Jesús antes de eso vamos a ver Mateo 13, muy importante, Mateo 13. A ver, vamos a ver. Mateo capítulo 13, vamos a ver un momentito. Todo lo que les estoy diciendo con documentos de la iglesia, fundamento bíblico. Si hay alguien que se irrita por ahí, pues luego cuando se muere le reclama al Señor. Lo que le estoy diciendo es con capítulo, versículo y con documentos de la iglesia. Bien. Vamos a ver. Aquí tenemos la parábola del sembrador. Jesús sale a sembrar. Poco de semilla cae a lo largo del camino. Otro en terreno pedregoso. Otro en terreno de espinas. Y otro en un terreno fértil. Entonces, lo que importa es el terreno. Ustedes y yo nunca debemos de juzgar y dejar de hablar a alguna persona de la palabra de Dios, porque nosotros no podemos prejuzgar antes. Dios nos manda en Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículo 15, hablar de Dios, a predicar su palabra a toda la creación. Nunca podemos prejuzgar y pensar, esta persona, ¿qué le va a gustar la palabra de Dios? A don Panchito, él siempre pasa tomando trago, ¿qué le va a gustar la palabra de Dios? A doña Panchita, siempre pasa chismoseando, ¿qué le va a gustar la palabra de Dios? Nunca debemos prejuzgar. La palabra de Dios, nosotros tenemos que sembrarla siempre y orar. Porque si solo sembramos la palabra de Dios, es decir, solo predicamos y no oramos, muy mal. Por allá en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 15, versículo del 12 al 14, nos enseña a Jeremías que el profeta, él ora por el pueblo. Ustedes y yo tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, vivirla, tenemos que compartirla. A la vez que compartimos, tenemos que orar para que esa palabra de Dios que compartimos tenga efecto. Muy importante, muy importante. Vamos a ver. Vamos a ver aquí la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos del 24 en adelante. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho eso. Dícenle los siervos: ¿quieres que vayamos a recogerla? Díceles: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla
y el trigo, recogerlo para mi granero. Entonces aquí vemos en la iglesia que Cristo funda, siempre va a haber personas que cumplen, personas que no cumplen. Mas por las personas que no cumplen, por eso la iglesia de Cristo no se va a acabar jamás. Mateo 28:20. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. No dice Jesús, si ustedes se portan bien, voy a estar con ustedes, pero si se portan mal y hay malos papas, hay malos obispos, malos sacerdotes, malos diáconos, malos fieles, la iglesia se va a acabar. Nunca dice Jesús. Jesús es Dios y lo que Dios dice cumple. He aquí que soy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Luego veremos en el versículo 31 la parábola del grano de mostaza. Algo pequeño que se hace algo grande. Aquí estamos haciendo algo pequeño que Dios permita que se haga grande. Que esta semilla de Dios, la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, que estamos sembrando, que llegue a hacerse grande. También en el capítulo 13 de San Mateo, vemos también la parábola de la levadura. A ver, vamos al versículo. Me tienen paciencia porque mis ojitos no son tan buenos como los suyos, ¿ok? Al versículo 34. Todo esto dijo en parábolas a la gente y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Hablaré con parábolas, mi boca publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces Jesús a sus discípulos les explica todo en privado. Aquí vamos a ver el versículo 36, dice: entonces despidió a la muchedumbre y se fue a casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Entonces Jesús aquí les explica. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo. Entonces aquí vemos claramente que Jesús a sus discípulos les explica en privado lo que a todos le dice en público. Ahora sí vamos a ver cuando Jesús funda su iglesia. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Bien, esto se pone emocionante. Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16 vamos a ver Mateo capítulo 16. Vamos a leer un momentico el versículo 6. Mateo capítulo 16, versículo 6. Jesús les dijo: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Jesús le dice a sus discípulos antes de fundar la iglesia: guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Qué levadura? Versículo 12, Mateo 16, 12. Vamos a ver, Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Al inicio, cuando Jesús le dice guardaos de la levadura de los fariseos, los discípulos de él piensan que está hablando de la levadura de pan, pero Jesús les explica y entonces ellos entienden. Mateo 16, 12 dice que se guarden de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Por eso y muchos hermanitos separados no les interesa acerca de la iglesia de Cristo. Vienen hablando de la doctrina. Y dice Jesús: cuídense de esa doctrina. Porque 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice que muchos vienen enseñando doctrina de demonios. Muy importante. Bien, ahora sí vamos a ver cuando Jesús funda la iglesia. Vamos a leer Mateo 16, del versículo 3 en adelante.
Y llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicóle Jesús, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, Mateo 16, 18. Aprendas esta cita de memoria. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primeramente, Mateo 16, 18, dice Jesús a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, no Pedregal, Pedro, Cefas, tú eres Pedro, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice Jesús: sobre tu profesión de fe edificaré mi iglesia, sino dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia, mi iglesia, y las puertas del infierno no la podrán vencer. Por eso el diablo se vale, desde siempre, se ha valido del Imperio Romano, ahora de las sectas, que siempre atacan a la Iglesia Católica. Nunca van a ver, por ejemplo, los testigos de Jehová hablando contra los adventistas, nunca van a ver los bautistas hablando contra los testigos de Jehová, sino todos contra la Iglesia de Cristo, contra la Iglesia Católica. Y claramente, dice aquí, las puertas del infierno no la vencerán. Versículo 19. Jesús aquí apuntarán las citas. Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces dice Jesús: sobre esta piedra, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la persona de Pedro, no sobre la profesión de fe. Sobre esta piedra, sobre la persona de Pedro, Jesús edifica su iglesia. Y no solamente eso, versículo 19, miren: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién da Jesús la llave? Jesús no dice: a mí mismo me doy las llaves. Jesús está hablando con Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces aquí Jesús funda su iglesia, que es de suma importancia. Muchas personas, para engañar, dicen: Cristo no fundó ninguna iglesia. Palabra de Satanás. Mateo 16, 18 dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otros vueltas dicen: la iglesia no es importante, la iglesia no importa, Cristo está en todas partes. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Efesios capítulo 3, versículo 10. La sabiduría de Dios se revela a través de su iglesia. Otros vueltas dicen: la iglesia no salva a nadie, Cristo salva. Yo le diría: dame capítulo y versículo donde dice que la iglesia no salva a nadie. Yo te doy un capítulo y versículo donde dice que la iglesia sí salva. Cristo salva a través de su iglesia que Él fundó. Si no, ¿para qué fundó la iglesia? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, dice: y el Señor agregaba a la iglesia a todos los que habían de salvarse. ¿Cómo van a decir que la iglesia no salva? Muy importante. Entonces Jesús funda su iglesia en la persona de Pedro. A Pedro le da la llave del reino de los cielos. Lo que Pedro ate en la tierra queda atado en el cielo. Lo que Pedro desate en la tierra queda desatado en el cielo. Atar es permitir.
También vamos a ver de los 12 apóstoles que Jesús elige, Jesús le deja como cabeza a Pedro. Vamos a ver, por ejemplo, San Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32. Si no está aquí en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, si le muestro con capítulo y versículo, ya ustedes pueden escoger si creer en la palabra de Dios o creer en lo que le dice su propio razonamiento, su propio pensamiento, o sea, algunos protestantes, su pastorcito, entre comillas, porque en realidad no son ministros de Dios, como dicen en 2 Corintios 11, del 13 al 15. Bien, vamos a ver San Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, ¿a quién está hablando Jesús? A Pedro, aquel que en Juan 1:42 dice: Simón, tú te llamarás Kepas, que significa peña, piedra, roca. Simón, Simón. Recordemos que en Mateo 16, 19, Mateo 16, 18, Jesús funda su iglesia en la persona de Pedro, y las puertas del infierno no la podrán vencer. Mateo 16, 19, Jesús le da a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Está claro que Jesús a Pedro le da autoridad, y eso lo toma, como le dije, de Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. Pueden leerlo de tarea también. Bien, Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, está hablando a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, el poder sacudidos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús rogó por Pedro para que su fe no desfallezca. Y tú, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Quién aquí me puede decir que Jesús no le dejó autoridad a Pedro? Nadie. Nadie con capítulo de versículo. Vamos a ver otra donde Jesús le encarga a Pedro, cuando Jesús le encarga a Pedro su rebaño. Primeramente vamos a ver que Jesús, Él es el buen pastor. Vamos a San Juan capítulo 10, versículo 11. San Juan capítulo 10, versículo 11. Bien, San Juan capítulo 10, vamos a ver el versículo 11. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor. Ahora, ese buen pastor le da un encargo a Pedro. Vamos a San Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan capítulo 21, versículo 15. Bien. San Juan capítulo 21, versículo 15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Entonces estaba Simón y los otros apóstoles, para que no diga el uno: aquí mando yo, aquí mando yo. Jesús le dice a Simón Pedro en delante de todos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Primeramente le dice mis corderos, refiriéndose a sus 11 discípulos. Le dice a Pedro que apacienta a sus 11 discípulos, a mis corderos, y luego a mis ovejas, a todo el rebaño. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes
Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Jesús le deja un encargo a Pedro. Por eso cuando Jesús resucita, 1 Corintios 15:5, se aparece primero a Cefas, luego a los apóstoles. El quien dirige el primer concilio de Roma, Hechos 15, es Pedro. Hay una discusión, ¿quién se levanta pueden leer todo el capítulo de Hechos 15, se levanta ¿quién? Pedro. San Pablo, ¿cómo lo llama Pedro siempre? Cefas. En las cartas de San Pablo, Pablo nunca le dice a Pedro, como dicen los protestantes, Petrus, Petras, Litos. San Pablo le dice a Pedro, Cefas, para decir a los protestantes, jaque mate. Nada de Petrus, nada de Petras. Cefas, que quiere decir piedra. Bien. Ahora, eso sí, la piedra angular es Cristo, eso lo sabemos todos. Cristo, que es la piedra angular, fundó una iglesia, y esa iglesia le deja encargado a Pedro, de atar, de desatar, de guiar. Entonces, a Pedro y a los apóstoles le deja 3 encargos. El uno encargo es de anunciar la palabra de Dios. Marcos 16:15. Vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. La segunda tarea de celebrar el culto de la nueva alianza, el culto de la cena del Señor. Lucas capítulo 22, versículos de 19 a 20. Tomó pan y dijo, este es mi cuerpo, coman y beban de él. Luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Háganlo en memoria mía. Jesús le da ese encargo a los discípulos. Y tercero, de guiar al pueblo de Dios. Mateo 18:18. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. También Jesús allá en San Juan capítulo 20, del versículo 21 al 23. Y lo vamos a leer ya que estamos aquí en San Juan. San Juan capítulo 20, del versículo 21 al 23. San Juan capítulo 20. A ver, vamos a ver. Versículo 21. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis los quedan retenidos. Entonces Jesús les dio el poder a sus apóstoles de perdonar los pecados. Y nosotros, ¿cómo podemos mantenernos firmes a Jesús? También ustedes van a leer de tarea San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Por ejemplo, el versículo 5. Ustedes van a leer todo el capítulo 15. Vamos aquí a leer algunas partes. San Juan capítulo 15, versículo 5. Muy importante. Dice, a ver, San Juan capítulo 15, el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Ustedes y yo, separados de Cristo, no podemos hacer nada. ¿Cómo permanecemos junto a Cristo? Por ejemplo, a través de la oración, 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, a través del cuerpo y de la sangre de Cristo. San Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Y el versículo 7 de San Juan, muy importante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, siempre. Mis queridos hermanos, con esto vamos a terminar el tema de hoy. Les envío un abrazo bien grande, que el Señor nos bendiga a todos. Y vamos a terminar rezando un Padre Nuestro, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a María Santísima, vamos a pedirle que interceda siempre por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.